Hola a todos, hoy vamos a ver la parte de diagnóstico por imágenes del esófago. Bueno, en cuanto a los métodos por imágenes del esófago, ustedes sepan que la elección para valorar el mismo va a ser por endoscopía, pero bueno, los métodos por imágenes tienen algunas indicaciones precisas que nos pueden ayudar a la valoración del esófago. Lo que es la radiografía simple, la verdad que el esófago, como ustedes saben, forma parte del mediastino posterior, por lo cual en una incidencia frente normalmente no se va a ver, tampoco en una incidencia perfil, sí cuando está patológico, que puede generar, por ejemplo, un ensanchamiento mediastinal, pero bueno, no lo va a valorar de manera normal. Sí, por ejemplo, cuando se hace un estudio contrastado, como es la seriada esófago gastroduodenal, que es esta con esta abreviación, donde se ve el esófago, el estómago y el duodeno. Y bueno, vamos a ver las características que tiene el esófago normal como patológicas. La verdad que este estudio en los últimos años se ha dejado de usar, queda con algunas indicaciones precisas como lo son el cáncer de esófago o la patología de reflujo, tanto en niños como en adultos. Ahora últimamente lo que tiene más auge es lo que es la tomografía, porque permite valorar el esófago y a su vez la extensión de su patología hacia las regiones circundantes. Pero bueno, sepan que siempre el estudio de elección va a ser la endoscopía. Bueno, vamos a comenzar hablando de la seriada. Como yo le dije, es un estudio de radiografía que mediante la ingestión de lo que es un contraste oral, que es el bario, se logra distender y crear una luz real de las estructuras de esta parte de aparato digestivo, como son el esófago, el estómago y el duodeno. Van a ver que cuando se tiñe con bario todo el esófago lo vamos a localizar en el tórax, como dijimos es un órgano que está en el mediastino posterior, y normalmente tiene muescas esofágicas que son como curvaturas que se generan ante las estructuras anatómicas circundantes que tiene. Por ejemplo, en la parte anterior va a tener una muesca postcricoide, por el cartílago cricoides, una cricofaringia que es transitoria, que es en la pared posterior, una muesca del callado aórtico y una muesca del bronquio izquierdo. Como les decía, acá tenemos imágenes de lo que es una seriada esófago gastroduodenal. En esta parte se está estudiando lo que es el esófago. Recuerden que lo ubicamos en el tórax, en el mediastino posterior. Fíjense que esto es un plano oblicuo, ¿sí? Y podemos llegar a ver todo el esófago con estas muescas, que son normalmente, por ejemplo, acá fíjense que tenemos la del callado y acá la del bronquio izquierdo. Acá se está marcando la del callado. Y esto es normal de verlo. Fíjense cómo se ve toda la longitud desde toda la parte de faringe y esófago. Y acá todo lo que es la unión esófago gástrica, que por ahí en corte después cuando veamos estómago lo vamos a ver mejor. Bueno, en el caso de tomografía, acá tenemos una tomografía de corte axial con ventana de mediastino para ver todo lo que son las partes blandas, y fíjense que tiene contraste endovenoso, estamos al corte del callado aórtico, esto tenemos la vena cava superior, esta es la tráquea, y por detrás siempre de lo que es la vía aérea vamos a encontrar el esófago. ¿Qué es lo que pasa? El esófago en tomografía generalmente puede estar colapsado, ¿sí? Cuando uno le da de contraste oral al paciente en que toma, se acuesta y se hace la adquisición, puede ser que el contraste oral normalmente ya pase a estómago y no tendría que estar en esófago, ¿sí? Por lo cual, ustedes siempre lo van a ver al esófago tanto en planos axiales como en reconstrucciones coronales y sagitales como burbujas de aire, que es normal que esté colapsado. Bueno, vamos a arrancar un poco a lo que es patología, vamos a ver como todas estas radiografías contrastadas y después vamos a ver algo más de tomografía. Bueno, vamos a arrancar por esofagitis por reflujo. Como les dije, sigue siendo por ahí una de las indicaciones para radiografía contrastada, especialmente en niños. Pero bueno, también acuérdense que en adultos vemos toda esta patología asociada también a la hernia de hiato.
Bueno, la esofagitis por reflujo va a afectar generalmente en lo que es el esófago distal, y se van a generar estenosis, ven que de la luz está afinada, y vamos a ver irregularidades del contorno esofágico, que son las úlceras, ¿sí? Recuerden que todo esto de tener reflujo en el adulto va generando todos estos cambios inflamatorios y estenóticos, que son distintos al reflujo normal que puede tener el niño, ¿sí? En este caso, en el adulto se generan estas estenosis entonces y irregularidades del contorno, que son las ulceraciones, que son las úlceras. Bueno, en este caso tenemos una esofagitis cáustica. Van a ver que en este caso las estenosis son largas y generalmente van a tener un antecedente. El paciente les va a referir que ingirió por error alguna sustancia alcalina o ácida, ¿sí? Y se generó esta esofagitis cáustica. Entonces recuerden, son estenosis largas. Fíjense que el comienzo y el fin son paulatinos, no es algo que empieza y termina abrupto, como para sospechar algo de cáncer. Pero recuerden que esto hay que ir controlándolo y se va siguiendo porque pueden llegar a generar también alguna patología maligna asociada. Bueno, las varices esofágicas, recuérdenlas como defectos de relleno serpinginosos, tortuosos y longitudinales en el tercio distal del esófago en su porción torácica. Fíjense que acá tenemos estos defectos de relleno, ¿sí? Serpinginosos, y también en la parte distal. Generalmente este va a ser un paciente de que tenga algún antecedente o de hipertensión portal, de ascitis, ¿sí? Y entonces así se ven las varices esofágicas. Bueno, también podemos tener patología de divertículos, ¿sí? En este caso tenemos divertículo de Zenker, que es un divertículo por punción. Se genera a nivel de la pared posterior, en la unión faringoesofágica. Acuérdense que hay como una debilidad a este nivel, que se encuentra encima del músculo cricofaringeo a nivel de C5, C6. Fíjense que en este caso tenemos acá esofograma de Vario, donde se ve el divertículo. Fíjense cómo tiene como un nivel hidroaéreo, y en este caso tenemos una tomografía en corte axial donde evidenciamos el divertículo y el esófago estaría más desplazado hacia la izquierda. Bueno, acá en este caso tenemos divertículos que generalmente cuando se generan en este lugar, que es en la parte media, son múltiples y están asociados a lo que es la patología de espasmo difuso. Bueno, fíjense la diferencia de las estenosis anteriores por reflujo o por cáusticas a lo que es una neoplasia, ¿sí? Es una estenosis que empieza y termina abrupta, ¿sí? Pero bueno, recuerden que todas estas patologías que vimos que cursan con estenosis, con el tiempo pueden generar neoplasia, por eso es importante la comparación con imágenes y evaluar todo esto, ¿vieron? De cómo empieza y cómo termina la estenosis. Bueno, vamos a pasar un poco a tomografía. En este caso, lo que vemos es una hernia hiatal. Fíjense que esto es un corte axial de tomografía, y en este caso, la unión gastroesofágica por deslizamiento asciende un poco a lo que es el tórax. Fíjense que hoy no lo veíamos de esta manera al esófago, normalmente está colapsado, y en este caso tenemos la unión gastroesofágica a nivel de mediastino posterior. En este caso también tenemos otra hernia hiatal, pero se acuerdan que teníamos por deslizamiento o paraesofágica. En este caso, fíjense que las hernias a veces pueden generarnos ensanchamientos mediastinales, que lo que vamos a evidenciar es que tienen un nivel hidroaéreo, y esto nos habla de que estamos frente a un contenido de gástrico, ¿sí? De digestivo. Y siempre esta patología la vamos a localizar en lo que es desde mediastino medio hacia posterior. Esto nos ayuda, ven que está por detrás del borde cardíaco. Siempre es importante lo que es el par radiológico. Y bueno, como les comentaba, este paciente es una hernia paraesofágica. Está todo el estómago en lo que es el tórax. Y obviamente no lo vamos a encontrar en la tomografía de abdomen. Fíjense que acá está marcado, ¿sí?, cómo se evidencia el estómago a nivel
de mediastino posterior. Bueno, vamos a ver otra patología de esófago, acalasia. Es un trastorno motor del esófago que condiciona una aperistalsis del tercio distal del esófago con una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Hay que tener cuidado con estos pacientes porque alrededor de un 2 a un 7% van a desarrollar un carcinoma esofágico, por lo cual hay que siempre prestar atención a las paredes. Y si tiene mucho contenido, a veces puede confundirse con un tumor mediastínico en estudios por imagen. Ustedes saben que si el esófago está normal, no pasa nada, pero si está aumentado de tamaño con alguna de estas patologías, puede simular un ensanchamiento mediastinal. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la acalasia, en una tomografía o en una placa? Lo que podemos ver es moderada e importante dilatación, generalmente va a ser de 4 centímetros, puede tener aire o líquido en su interior, y las paredes esofágicas van a ser de grosor normal. Esto es lo que nos habla de que no hay nada maligno asociado. Las paredes son normales y el esófago está muy dilatado. Y en otros casos podemos encontrar una transición abrupta entre el esófago dilatado y el calibre normal, próxima a la unión gastroesofágica, que eso es lo que a veces se denomina como cola de ratón. Bueno, fíjense que acá tenemos un caso de un paciente con acalasia. Fíjense que acá tenemos una tomografía en reconstrucciones volumétricas. Esta es una reconstrucción coronal y esta es un sagital, donde evidenciamos una importante dilatación esofágica que evidenciamos que las paredes son normales, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos patología maligna del esófago, que lo que vemos es una dilatación esofágica, pero las paredes, fíjense el grosor que tiene. Esto sería la luz, fíjense que tiene contenido, no está evacuando bien el contenido, y las paredes, miren el grosor que tiene. Y volvemos, fíjense, acalasia, como tiene las paredes de espesor normal. Bueno, y en este caso tenemos un paciente en un corte axial donde se evidencia una hernia hiatal por deslizamiento, pero las paredes son están muy engrosadas e irregulares, por lo cual a veces es conveniente de que se complemente con una endoscopía para poder evaluar si hay algo tumoral asociado. Bueno, terminamos con esófago, espero que les haya gustado y seguimos después con el video de estómago.